Muy bien chicos, nos encontramos aquí en la segunda parte de la clase de citología, tocando el tema de organelos. En una primera parte habíamos visto que eh, las organelas como el peroxisoma, el glioxisoma, el lisosoma, el ribosoma y los undilopodios eran esenciales cada uno específicamente en cuanto a la función que realizaban. ¿Sí? En esta segunda parte vamos a ver otros organelos, ¿sí?, que podemos encontrar en una típica célula eucariota. Te presento por aquí, por ejemplo, a unos organelos bimembranosos, es decir, que presentan dos membranas, que se les llaman plastidios. Se les llaman plastidios. Chicos, se les llama plastidios. Los plastidios son organelos bimembranosos, ¿sí? Son organelos bimembranosos que pueden adquirir diferentes formas y función dependiendo a qué se clasifica. Profesor, ¿cómo así? Un plastidio generalmente empieza, ¿sí? Generalmente empieza por un plastidio inmaduro, ¿sí? Un plastidio inmaduro se le denomina proplastidio. Todo comienza con un proplastidio, con un plastidio inmaduro, ¿sí, chicos? Entonces, partiendo de aquí, este proplastidio o plastidio inmaduro va a transformarse o va a lograr ser próximamente tres plastidios ya maduros. Profesor, ¿qué plastidios maduros podrían ser o nacer en este caso de un proplastidio, de un plastidio inmaduro? Por ejemplo, si este proplastidio se transforma por reacciones que ocurren en el citoplasma, ¿sí? Este proplastidio puede transformarse en un plastidio fotosintético. Profesor, ¿y qué es un plastidio fotosintético? Ah, muy bien. Los plastidios fotosintéticos van a almacenar organelos fotosintéticos, que quiere decir que son capaces de realizar la fotosíntesis. Por ejemplo, en una planta terrestre típica, el plastidio fotosintético va a almacenar cloroplastos. Y los cloroplastos son organelas altamente fotosintéticas activas porque realizan la fotosíntesis en una planta. Profesor, ¿puede ser el único? Ese es el ejemplo más representante cuando te hablo del plastidio fotosintético. Pero hay otros ejemplos. Puede ser, por ejemplo, también, mira, un feoplasto. Feoplasto. Profesor, ¿qué es un feoplasto? Un feoplasto también es un plastidio fotosintético, pero no se encuentra en plantas terrestres, sino en algas. Las algas también realizan fotosíntesis, pero no realizan fotosíntesis porque tienen cloroplasto, sino feoplasto, que es otro organelo fotosintético, generalmente en las algas pardas. Y cuando te hablo de algas rojas, tenemos al rodoplasto, ¿sí? Entonces, cloroplasto, feoplasto, rodoplasto son organelos fotosintéticos activos. ¿Qué quiere decir activos? Que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, ¿sí? Rodoplasto, feoplasto, cloroplasto. Para que no te olvides, observa por aquí. Cuando yo te hablo, mira, cuando yo te hablo del proplastidio, te estoy hablando de un plastidio inmaduro. Todo parte de aquí y puede transformarse en un plastidio fotosintético. Si nos encontramos, por ejemplo, en una planta o en una alga. Si es una planta terrestre, formará pues un plastidio
fotosintético rico, alto en cloroplastos, ¿sí? Pero si son algas, entonces ese plastidio fotosintético va a haber, dentro de ella van a haber muchos organelos fotosintéticos activos, como el feoplasto, el rodoplasto, en caso de la alga parda y alga roja, respectivamente, ¿sí, chicos? Pero, profesor, una pregunta, ¿el proplastidio solamente puede transformarse en plastidio fotosintético? No. El proplastidio también puede transformarse en otra estructura llamada cromoplastos. Cromoplastos. El término cromo significa color. Plastos, una especie de almacenamiento. Entonces, esta estructura llamada cromoplasto, que nace de un proplastidio o un plastidio inmaduro, va a almacenar pigmentos que den color, por ejemplo, a las flores o a los frutos. Son pigmentos que dan coloración a las flores y justamente por ella las flores son muy llamativas y es importante que las flores sean llamativas para que ocurra la polinización, el estímulo de estos insectos o algunos otros animales que se involucran en la polinización. Justamente ¿por qué? Por ser altamente coloridos. El hecho de que sea así favorece la polinización y la variación de plantas. Entonces, los cromoplastos nacen de un proplastidio, pero ¿qué almacenan? No almacenan cloroplasto, no almacenan feoplasto y no almacenan rodoplasto. Almacenan pigmentos que permiten la coloración de que, por ejemplo, de flores, ¿sí? Y frutos. Porque entre frutos y flores hay diversos colores. Y cromo justamente significa color. Cromoplastos, plastidios que almacenan colores, plastidios que almacenan pigmentos que permiten la coloración. Básicamente, ¿en dónde? En flores y frutos, ¿sí, chicos? En cambio, los plastidios fotosintéticos, su nombre mismo lo dice, ¿sí? Plastidios fotosintéticos que favorecen la realización, ¿sí? En este caso, el hecho de hacer fotosíntesis. Y el organelo máximo representante de hacer fotosíntesis es el cloroplasto. Eso es cuando hablamos de plantas terrestres. Plantas terrestres que obviamente están en tierra firme, pero no son las únicas que realizan fotosíntesis, sino también las algas. Si hablamos de una alga parda, ese plastidio fotosintético va a almacenar altas cantidades de feoplasto, que también es fotosintético. Y si son algas rojas, que están en el agua, que están en el mar, en el océano o en una laguna, van a almacenar, el plastidio fotosintético, van a almacenar altas cantidades de rodoplastos. Todos estos tres ejemplos que he puesto acá, cloroplasto, feoplasto y rodoplasto, esos tres ejemplos son o estructuras altamente fotosintéticas, activas, porque reaccionan con la luz y otras sustancias inorgánicas. Es decir, hacen fotosíntesis. No te compliques, hacen fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, los proplastidios pueden transformarse en plastidios fotosintéticos, ¿sí? Que realizan fotosíntesis. ¿Ya? Si es cloroplasto es porque estamos hablando de una planta terrestre, firme en la tierra. Pero no solamente las plantas realizan fotosíntesis, sino también las algas. Y las algas no tienen cloroplasto, sino tienen feoplasto o rodoplasto. ¿Como quiénes? Como las algas pardas y las algas rojas. ¿De acuerdo, chicos? Pero no solamente el proplastidio se transforma en esto. También se te va a transformar en cromoplastos, que son plastidios que almacenan pigmentos, que permiten la coloración de flores y frutos. ¿Sí? Y la coloración en flores favorece la polinización y la coloración en frutos, pues las diversas formas y colores, en este caso sobre todo colores de las frutas que tú ya conoces. ¿Sí? Muy bien, cromoplastos. Pero también los proplastidios
o plastidios inmaduros van a transformarse en otras estructuras llamadas leucoplastos. ¿Ya? Los leucoplastos van a almacenar sustancias aprovechables de naturaleza orgánica. Por ejemplo, mira, un leucoplasto puede a la vez transformarse, mira, en un amiloplasto. En un amiloplasto. Profesor, ¿y qué es un amiloplasto? Mira, un amiloplasto es un leucoplasto que almacena almidón, que almacena almidón. Entonces, un amiloplasto es un leucoplasto que almacena almidón. Entonces, hasta ahí creo que no es nada complicado de entender, pues que los leucoplastos pueden transformarse en un amiloplasto que solamente van a almacenar almidón, ¿sí? Y ya tú conoces qué es almidón. Un almidón es un polisacárido de reserva vegetal, ¿sí? Muy bien. Pero, escúchame, un leucoplasto no solamente puede transformarse en amiloplasto. Un leucoplasto puede transformarse en oleoplasto. Mira por acá. Puede transformarse en oleoplasto. Y un oleoplasto va a almacenar, va a reservar lípidos. ¿Sí? Lípidos. Ah, ya, profesor. Entonces, una pregunta. Si leucoplasto almacena lípidos, ¿es oleoplasto, profesor? Verdadero. Si el leucoplasto almacena almidón, ¿es amiloplasto? Verdadero. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿hay otra transformación más del leucoplasto? Claro que sí. Por ejemplo, si el leucoplasto, mira, almacena proteínas, si el leucoplasto almacena proteínas, adivina cómo se le va a llamar. ¿Cómo crees que se le llama al leucoplasto que almacene proteínas? Proteinoplasto. ¿Te das cuenta? Entonces el leucoplasto va a variar, depende de la sustancia orgánica que almacene. Si almacena almidón, se va a llamar amiloplasto. Si almacena lípidos, se le va a llamar oleoplasto. Si almacena proteínas, se le llama proteinoplasto. ¿Sí? Pero todo esto que te he mencionado, amiloplasto, oleoplasto, proteinoplasto, se resume en una sola palabra: leucoplasto. De ahí que te pregunten cómo se llama el leucoplasto que almacena proteínas, lípidos o almidón. ¿Sí? Pero ya hasta aquí creo que ha quedado bastante claro que los leucoplastos pueden diferenciarse en tres estructuras, dependiendo de lo que almacena, si es almidón, si es lípido o si es proteína. Entonces, todo parte de un proplastidio, de un plastidio inmaduro. Ese plastidio inmaduro puede transformarse en un plastillo fotosintético, que van a almacenar estructuras fotosintéticamente activas, como por ejemplo, ¿quién? En cloroplasto, si estamos en un caso de una planta terrestre, ¿de acuerdo? O un feoplasto si nos encontramos en el caso de una alga parda, o un rodoplasto si nos encontramos en el caso de una alga roja. ¿Sí, chicos? Entonces el proplastidio también se puede transformar en cromoplastos, que va a almacenar, ¿qué cosa? Pigmentos. Pigmentos que favorecen la coloración de frutos y flores. ¿Sí, chicos? Y leucoplastos, también los proplastidios se transforman en leucoplastos, pero los leucoplastos van a tener tres divisiones dependiendo de la estructura y de lo que almacenan. Si almacenan proteínas, proteinoplasto. Si almacenan lípidos, oleoplasto. Y si almacenan almidón, amiloplasto. Todo son leucoplastos, pero se va a denominar distinto dependiendo de lo que almacena, chicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Algo que me interesa mencionarte, y así a grosso modo, es que el organelo más grande de una célula vegetal se le llama vacuola.
se le llama vacuola. ¿Sí, chicos? Se les llama vacuola. El organelo más grande de una célula vegetala, porque obviamente el animal no tiene vacuola, el organelo más grande de una célula vegetal se le llama vacuola. Ya, profesor, ¿y qué pasa con la vacuola? Pues déjame contarte que la vacuola es un organelo monomembranoso. ¿Qué quiere decir monomembranoso? Que tiene, que dicho organelo tiene solamente una membrana. Monomembranoso. En cambio, los plastidios, cualquiera, sea leucoplastos, sea cromoplastos, sea plastidios fotosintéticos, son bimembranosos, es decir, que están envueltos por dos membranas. En cambio, la vacuola es un organelo monomembranoso que solamente tiene una membrana. Y esa membrana es bien conocida y muy preguntada también. ¿Cómo se llama la membrana de la vacuola? Se le llama, y la única, por cierto, porque es monomembranoso, se le llama tonoplasto. El tonoplasto es la membrana que recubre a la vacuola. Y es la única porque la vacuola es un organelo monomembranoso. Te lo coloco por aquí en rojito, tonoplasto. Valga la redundancia en decirte que es el organelo más grande, ¿sí?, de la célula vegetal. ¿Sí, chicos? La célula de la alga también, y de algunos protozoarios que también tienen vacuola, una vacuola contráctil se le dice, ¿sí? Pero acá te hablo típicamente de una vacuola de una célula vegetal, por eso coloco y defino como el organelo más grande de la célula vegetal. Lo que sí es necesario que sepas y manejes es lo que almacena realmente la vacuola, porque déjame contarte que al ser grande va a almacenar grandes sustancias. ¿Pero qué sustancias? Mira, puede ser agua, almacena grandes cantidades de agua, puede ser pigmentos, o sea que favorecen la coloración. Por eso no me había dicho que solamente los pigmentos se almacenan en los cromoplastos, no solamente en cromoplastos, sino también en vacuolas. Ah, ya. ¿Sí? Ten mucho cuidado, Agua, pigmentos, sales, desechos, también almacena desechos. Sí, chicos, desechos. Y creo que hasta ahí es lo más principal, ¿sí? Que almacena agua, grandes cantidades de agua, almacena pigmentos, almacena sales, iones, ¿sí? Agua, azúcares también puede almacenar, desechos metabólicos, ¿sí? Es un gran organelo, un grande organelo de almacenamiento en la célula vegetal, que puede ser agua, pigmentos, sales y desechos. ¿Sí, chicos? Profesor, ¿los plastidios también son de reserva? Pregunta. Mira, los cromoplastos almacenan y reservan pigmentos. Los leucoplastos almacenan y reservan proteínas, lípidos, el almidón. ¿Sí? Hasta ahí es válido esa proposición de que los plastidios son organelos bimembranosos que se caracterizan por el almacenamiento de sustancias. ¿Sí? Pero cuando hablamos del plastidio fotosintético, estas no son sustancias cualquiera. Estos son estructuras que realizan fotosíntesis. Entonces, mucho cuidado con ello. ¿Sí? Recuerda que al proplastidio también se le conoce como plastidio inmaduro. Plastidio inmaduro. Profesor, ¿y si el proplastidio es un plastidio inmaduro, quiénes son los maduros? Plastidio fotosintético, cromoplastos y leucoplastos. Ellos son los maduros. Ah, ya, profesor, ya entendí. Muy bien.
básicamente, lo que te he explicado hasta ahora son organelos que se encuentran en células vegetales, si te habrás dado cuenta, ¿sí? Son organelos que se encuentran en, en células vegetales, ¿sí, chicos? Plastidios. Ahí está, chicos. Plastidios. Muy bien. Ahora, déjame contarte que la gran mayoría de células vegetales van a reservar almidón, ¿sí? En amiloplastos. Eso ya te expliqué. Pero sabes, no solamente la célula vegetal almacenan, ¿sí? O reservan su almidón en amiloplastos. Esto es verdad, lo que te he explicado es cierto, pero no todas las células vegetales, ¿sí? Van a almacenar su almidón en amiloplastos, sino en otras estructuras llamadas inclusiones. Se les llama así, ¿ah? Mira, voy a colocar por acá, se les llama inclusiones. Inclusiones. Ahí está. Profesor, no entiendo. Mira, escúchame, tranquilo. Por ejemplo, eh, las inclusiones son estructuras que almacenan y reservan almidón. Pero profesor, ¿usted no me había dicho que los que almacenan almidón eran los amiloplastos? Sí, sí, es cierto, te dije eso, pero también es verdad. O sea, la célula vegetal, ¿sí? Almacena almidón de muchas clases, en muchas formas, en muchas clases, en diferentes estructuras. Si almacena almidón en plastidios, llamados leucoplastos, eso te estoy hablando de un amiloplasto, que eso es verdad y esto ocurre, ¿sí? Pero también almacenan almidón en otras estructuras llamadas inclusiones, ¿sí, chicos? O sea, la célula vegetal busca todos los caminos, todas las formas de almacenar almidón. ¿Por qué crees? Porque cuando se toma o se trata el tema de glúcidos, tú sabes muy bien que el almidón es un glúcido, es un carbohidrato, es un hidrato de carbono, es un sacárido, es un polisacárido de reserva vegetal. Y eso es su nombre mismo lo dice, polisacárido de reserva vegetal, que se reservan en vegetales, en plantas. Entonces la célula vegetal tiene que reservar almidón. Uno de sus caminos es reservándolo en un plastidio llamado leucoplasto, pero tiene un nombre, ¿cómo se le denomina? Amiloplasto. Pero no solamente reserva almidón en esta forma, reserva almidón, escúchame, reserva almidón formando inclusiones. Así su nombre, ¿ah? Inclusiones. Reservan almidón. Almidón, demasiado almidón. ¿Sí? Sobre todo almidón. ¿Sí, chicos? Ahora, esas inclusiones son cristales. ¿Sí, chicos? Esas inclusiones son cristales, han sufrido una transformación de cristalización y tiene un nombre. Si a ti te preguntan, ¿qué característica o qué naturaleza tiene una inclusión vegetal? Porque obviamente las inclusiones solamente se encuentran en células vegetales, no en células animales, porque tú no eres vegetal. ¿Sí? Una planta sí puede presentar inclusiones. ¿Sí? Y las inclusiones son cristales de oxalato de calcio. ¿Sí, chicos? O sea, las inclusiones son cristales, ¿sí? Han sufrido cierta solidificación, pero están almacenando almidón. Están reservando altas cantidades de almidón. Las inclusiones, vuelvo a repetir,
son cristales de oxalato de calcio, ¿sí? Están formados por esa estructura, oxalato, por esta sustancia, oxalato de calcio, se han cristalizado, pero reservan altas cantidades de almidón. Entonces, vuelvo a repetir en forma macro, simple, las inclusiones son cristales de oxalato de calcio que se caracteriza principalmente por reservar altas cantidades de almidón. Ahora, déjame decirte que las inclusiones, escúchame, las inclusiones adoptan diferentes formas. Las más clásicas son tres, y las debes saber, ¿ah? Las inclusiones, que son cristales de oxalato de calcio, ya sabes que almacenan altas cantidades de almidón, reservan altas cantidades de almidón, adoptan tres formas clásicas y muy preguntadas, reconocibles también. Mira, si ese cristal de oxalato de calcio llamado inclusión tiene forma de astro o de estrella, mira, forma de un astro o de una estrella, se le llama drusa. Voy a ponerlo acá, drusa, no tusa, drusa, 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 drusa. Ahí está. Mira, es un cristal de oxalato de calcio y en ahí se reserva altas cantidades de almidón. Esa es una forma. La drusa tiene forma de astro, de estrella. Muy bien. Pero hay otra forma. Mira por acá. Mira por acá. Cuando tiene forma de agujas. Cuando ese cristal de oxalato de calcio tiene forma de agujas. Agujas. En forma de rayos. Agujas en dispersión radial. Es decir, radial en círculo. ¿Sí? Mira esas agujas, ¿sí? Muy finas, ¿sí? Que se observa en un cristal de oxalato de calcio. Cuando tiene esta forma de agujas en dispersión radial, se les llama rafidios. Rafidios. ¿Sí, chicos? Si tiene forma de estrella o de astro, drusa. Y si tiene forma de agujas en disposición o dispersión radial, rafidios. Y si tiene forma de barras contiguas, yuxtapuestas, se les llama maclas. Maclas. Entonces, esas son las tres formas que adoptan los cristales típicamente en una célula vegetal. ¿Y de quién te estoy hablando, chico? Señorita, ¿de quién te estoy hablando? De las inclusiones, que son cristales de oxalato de calcio, que pueden adoptar forma de estrella o de astro, drusa, forma de agujas en disposición radial, rafidios, o en forma de barras yuxtapuestas, contiguas, o sea, pegadas unas sobre otras, maclas. Drusa, rafidios, maclas. Drusas, rafidios, maclas. Ya sea cualquier forma, ¿sí? Pasa en formas geométricas, ¿sí? Es que la verdad, esos cristales tienen forma geométrica. Míralo. Si tú lo observas detalladamente, ¿sí? Las drusas y los rafidios y las maclas tienen formas geométricas. Porque son cristales. Cristales compuestas de oxalato de calcio. ¿Sí? Se han cristalizado. Pero eso no quita o no desacredita que reservan cantidades muy importantes de almidón. O sea, las drusas almacenan almidón, reservan almidón, eso es verdad. Los rafidios y las maclas reservan altas cantidades de almidón, eso es verdad. Entonces, las drusas, los rafidios y las maclas son cristales de oxalacetato que han adquirido tres formas distintas. ¿Sí? ¿Sí? Formas distintas. Formas geométricas distintas. Son cristales de oxalato de calcio y solamente las inclusiones se encuentran en célula vegetal.
¿Sí, chicos? Por ejemplo, estas son vistas al microscopio. Por ejemplo, en el camote, en el arroz, vamos a encontrar de repente rafidios, ¿sí, chicos? Drusas, ¿sí? Cuando hacemos un estudio microscópico acerca de las inclusiones, que es muy importante mencionarlas ya que te hablo de plastidios, te hablo de inclusiones, estamos hablando básicamente hasta aquí las células, perdón, los organelos que se pueden encontrar, inclusiones que se pueden encontrar en la célula vegetal. Ahora, vamos a ver, a detallar a otro organelo muy importante, que solamente también se encuentra en células vegetales. Ese organelo importante es el famosísimo y conocido cloroplasto. ¿Sí, chicos? Cloroplasto. Cloroplasto. Yo te había mencionado ya al inicio de esta clase que el cloroplasto se pueden encontrar en plastidios fotosintéticos, ¿sí? Que el cloroplasto se puede encontrar en plastidios fotosintéticos, ¿sí? Pero eso es cuando están en grupo. El plastidio fotosintético es una esfera, pongo así, una esfera, una bolsa bimembranosa, un organelo bimembranoso con dos membranas, y dentro de ella hay muchas cantidades de cloroplastos. Pero si yo solamente quiero escoger a una, ¿sí? Y estudiarla morfológicamente, estructuralmente, aquí tienes a un cloroplasto, solamente a un cloroplasto, ¿sí? Cuando están agrupadas en un organelo bimembranoso, ¿sí? Cuando muchos cloroplastos están agrupadas, aglomeradas, confinadas en un organelo bimembranoso, te estoy hablando de un plastidio fotosintético, básicamente de un plastidio, ¿sí, chicos? Pero en este caso te quiero hablar específicamente del cloroplasto, ¿sí, chicos? Entonces, un cloroplasto está por aquí y solamente se encuentra en células vegetales. Un cloroplasto es un organelo bimembranoso, ¿sí? El cloroplasto es un organelo bimembranoso. ¿Qué quiere decir? Que el cloroplasto tiene dos membranas que lo recubren, que lo tapizan. Y es muy importante saber. Sobre todo, saber que es el organelo semiautónomo. El cloroplasto es el primer organelo semiautónomo. De una célula eucariota, el cloroplasto es un organelo semiautónomo. ¿Por qué? Porque el cloroplasto tiene su propio material genético, tiene sus propios ribosomas dentro. No te lo voy a detallar aquí, sino en la clase de fotosíntesis, pero tiene su propio material genético, tiene sus propios ribosomas, como si fuera una célula. Lo que pasa es que en los miles de años de evolución, el cloroplasto era una célula, ¿sí? Antes de ser organelo, era una célula, ¿sí? Pero la evolución demostró, en este caso en teoría, que el cloroplasto se introdujo en otra célula y ahora tiene una función, tiene una estructura de organelo, pero no ha perdido su material genético, ni mucho menos sus ribosomas que se encuentran dentro. Es como si fuera una célula. Por ese hecho es que se le dice que es un organelo semiautónomo, ¿sí? Semiautónomo. Ahora, semi quiere decir parcial, ¿no? Casi autónomo. ¿Por qué? Porque obviamente tiene material genético, ¿sí? Y ribosomas. Entonces, eso hace que sea independiente, muy distinto a todos los demás organelos que hemos visto. Es un cloroplasto, es un organelo bimembranoso especial, ¿sí? Muy bien. Ahora,
Ya que sabemos que el cloroplasto es un organelo bimembranoso que presenta dos membranas recubriendo o tapizando dicha estructura, es un organelo semiautónomo, y está en rojo, es un organelo semiautónomo, porque obviamente te he explicado que antes de ser organelo, el cloroplasto fue célula, porque presentaba material genético y ribosomas, pero por evolución se ha planteado en una teoría que el cloroplasto ha ingresado a otra célula, ¿sí? Y pues se quedó como una especie de organelo, pero no ha perdido su material genético ni sus ribosomas, por eso es semiautónomo, ¿sí? Es muy especial el cloroplasto. Más allá de lo que te he explicado, realiza la fotosíntesis, chicos, ¿sí? La fotosíntesis. Pero vamos a reconocer algunas estructuras principales, creo yo, las más puntuales de un cloroplasto. Por ejemplo, ya sabes que está recubierta por dos membranas, por eso es bimembranoso, ¿sí? Y dentro del cloroplasto ya sabes que hay material genético y hay ribosomas, ¿sí? Pero dentro también del cloroplasto vas a encontrar estructuras, mira, estructuras, que en este caso lo he representado de rojo, estructuras que están apiladas una sobre otra, formando como una especie de edificio o torre. Mira estructura apiladas unas sobre otras, formando como una especie de edificios o torres o bloques, ¿sí? Estas estructuras tienen un nombre y es primordial que manejes o conozcas, ¿no? Mira, eh, cada, cada estructura, ¿sí? Tiene un nombre, ¿sí? Cada estructura que está encima de otra, a eso se le llama apilada, recibe un nombre. Se le llama, escúchame, ¿ah? Se le llama, voy a hacerlo con no está bien. Se le llama tilacoide. Se le llama tilacoide. ¿Sí, chicos? Se le llama tilacoide. Mira, esta estructura que está abajo, tilacoide. Esta estructura que está arriba, apilada encima de ella, también es un tilacoide. Y esta estructura que está apilada encima de ella es un tilacoide. Y esta estructura que está apilada encima de ella, que está junta encima de ella, es un tilacoide. Y esta estructura que está encima de ella es un tilacoide. O sea, profesor, por decirlo así, cada piso de la torre es un tilacoide. Así es. Cada estructura que está apilada una sobre otra es un tilacoide. Tilacoide, encima hay otro tilacoide, encima hay otro tilacoide, y así van formando los tilacoides una zona, una estructura edificada, ¿sí? Porque están apiladas unas sobre otras. Pero al conjunto de tilacoides, o sea, a toda la torre, se le llama grana. Grana. ¿Sí, chicos? Grana. Es decir, el plural de tilacoides apilados uno sobre otro, formando una especie de edificación o torre, se le llama grana. Y es muy importante que manejes esto, ¿ah? ¿Sí? Cada estructura, ¿sí? Se le llama tilacoide. Un tilacoide está apilado sobre otro tilacoide y está apilado sobre otro tilacoide y está apilado sobre otro tilacoide, ¿sí? Y hay muchos tilacoides formando torres, bloques. Pero ¿cómo se llama todo el bloque de tilacoides? Grana. Grana. ¿Sí? En este esquema veo dos granas, mira. Una grana, dos granas. ¿Sí? Pero cada grana tiene muchos tilacoides apilados uno sobre otro. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en la parte exterior de las granas, ya sabes que es granas, del conjunto de tilacoides formando una especie de torre, ya. En ese espacio hay un líquido. Existe un líquido que se le llama, mira, este espacio de acá, esto que está acá. Ahí está, mira, lo que estoy punteando es un espacio
coloidal, ¿sí? Es un fluido coloidal y tiene un nombre. Se le llama estroma. Se le llama estroma. Ahora, tienes que saber que la fotosíntesis tiene dos fases. La fase lumínica, o también llamada luminosa, y la fase oscura. Fase luminosa, fase oscura. Las dos fases forman parte de la fotosíntesis. Profesor, ¿es decir que la fotosíntesis tiene dos fases? Así es. Fase luminosa, fase oscura. Pregunta. ¿En qué estructura ocurre la fase luminosa? Respuesta en los tilacoides. O grana, como quieras mencionarlo. ¿Sí? La fase luminosa es una fase de la fotosíntesis que solamente ocurre en el tilacoide. ¿Ya? O de repente en el conjunto de tilacoides que se le llama grana. Para la idea es lo mismo. Pero fuera de ella, o sea, te estoy hablando del coloide que se llama estroma, que es un fluido, ¿sí? Ocurre la otra fase y la última fase de la fotosíntesis que se llama fase oscura. ¿Sí? Fase oscura. Muy bien, entonces ya sabes en qué estructura del cloroplasto ocurre la fase luminosa y la fase oscura. ¿Cuál es el producto final de la fotosíntesis? Porque el cloroplasto es fotosintético, se realiza la fotosíntesis. Pues mira por aquí, la producción, o sea, el producto final de la fotosíntesis es que elabore glucosa. ¿Sí? Y la glucosa se simboliza a C6H12O6. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿solamente una glucosa? No. Miles de glucosas enlazadas. Glucosa, enlace, glucosa, continuará. Y así. Pero ¿a partir de qué se forma glucosa? Buena pregunta. A partir de lo siguiente. Mira, lo voy a poner de rojo ya. Mira por acá. A partir de agua, escucha, acá el agua juega un papel muy importante. El agua es necesario para que el cloroplasto realice la fotosíntesis y para que contribuya al producto final que se llama glucosa, a la elaboración del producto final que se llama glucosa, que es un azúcar. ¿Sí? También el CO2 o dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como quieras llamarlo. ¿Sí? El CO2 es una molécula muy importante que capta el cloroplasto para obtener como producto final a la glucosa. Y sobre todo, la luz. ¿Sí? La luz que viaja en forma de onda. ¿Sí? En paquetes lumínicos, en paquetes de energía llamada fotón. ¿Sí? Los fotones o fotón son paquetes de energía que viajan con la luz solar en forma de onda, ¿sí? Y impactan sobre el cloroplasto, haciendo que ésta se transforme en energía, de energía luminosa en energía química, azúcar, glucosa, C6H12O6. Solamente ella, no, obviamente la participación del agua, H2O, y la participación del dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Como expulsión, escúchame bien, como desecho, como expulsión, como desecho, la planta, escucha, excreta O2, oxígeno molecular, lo que tú respiras. A la planta no le interesa producir oxígeno. Quítate esa idea. A la planta lo que le interesa es formar glucosa, azúcares, por la fotosíntesis que tiene dos fases. Ya te expliqué en qué estructura ocurre cada una. Entonces, a la planta no le interesa formar
oxígeno molecular. Ella libera el oxígeno molecular como desecho, no para beneficiarte a ti ni a mí. O sea, profesor, el oxígeno molecular que expulsa el cloroplasto cuando hace fotosíntesis es un desecho. Pues sí, es un desecho. Es un desecho. Así como tú, al respirar, a realizar la respiración, expulsa CO2, sí o no que el CO2 es un desecho para ti, ya. Pero para la planta, para el cloroplasto, es elemental para que realice fotosíntesis y forme azúcar. Y para la planta, ¿sí? Para la planta, eh, el oxígeno molecular que libera, O2 que libera, es un desecho. Pero para nosotros, para ti y para mí, es elemental, porque permite oxigenar nuestro organismo. ¿Entiendes? Entonces, date cuenta que el producto final, que el objetivo de la planta que posee cloroplasto es producir glucosa. Este es el producto final. Este es el objetivo de la fotosíntesis. Formar glucosa a partir de ¿qué? Energía solar, luz, en paquetes de energía que se llaman fotón, dióxido de carbono y agua. Obviamente que esos fotones, que son paquetes de energía, viajan en forma de onda, luz solar lumínica, y esa energía lumínica con todos estos ingredientes realiza la fotosíntesis y forma energía química, glucosa, C6H12O6. Muchas, ¿ah? No solamente una, muchas. Polisacáridos. Entonces, parte de ese proceso, ¿qué cosa excreta la planta cuando hace fotosíntesis? Excreta O2, es decir, expulsa oxígeno molecular que es desecho para ella, pero para nosotros es totalmente indispensable los dos. Muy bien, espero que me hayas entendido. Entonces, profe, ¿un aplasto es el único organelo semiautónomo? No. Te presento a la mitocondria. Te presento a la mitocondria. La mitocondria también es un organelo bimembranoso. La mitocondria, escúchame bien, ¿eh? La mitocondria es un organelo bimembranoso. Es decir, presenta dos membranas como el cloroplasto. Ya. Pero también ella es un organelo semiautónomo. Por las mismas características que te he mencionado. Tiene propio material genético, tiene sus propios ribosomas, ¿sí? Y pues, antes de ser organelo, fue célula, que también se ingresó a otra célula a formar parte de ser un organelo, ¿sí? Pero eso no desmerita, no desacredita que sea semiautónomo como ella. Profesor, una pregunta. Usted me dice que el cloroplasto y la mitocondria fueron células antes y que por una teoría de evolución, en este caso celular, ingresaron a una célula y se quedaron como organelos, pero no pierden la esencia de ser semiautónomos porque ambos tienen material genético y ambos tienen sus propios ribosomas. Profesor, ¿a qué teoría se refiere? Buena pregunta. La teoría de la endosimbiosis se le llama eso. La teoría de la endosimbiosis explica lo que te acabo de mencionar, ¿sí? Que tanto la mitocondria y el cloroplasto eran células, ¿sí? Pero por cuestiones evolutivas ingresaron a una célula, ¿sí? Las dos ingresaron a una célula a formar parte de ella, de esa estructura. Y conforme fue evolucionando, pasando miles y miles de años, millones de años,
el cloroplasto y la mitocondria son organelos. Pero eso sí, son organelos semiautónomos. Aclarando, ¿sí? La teoría de la endosimbiosis de Lois Margulis. Esa es la teoría que explica cómo el cloroplasto y la mitocondria son organelos semiautónomos. Porque ambos tienen ribosomas, al interior hay ribosomas, y ambos tienen material genético. ARN, ADN. Muy bien. Veamos aquí. ¿Qué cumple o cuál es la función principal de la mitocondria, chicos? La respiración celular. Ojo, respiración celular. Estamos hablando de una célula eucariota. La mitocondria, escúchame bien, la mitocondria es un organelo semiautónomo, un organelo bimembranoso, ¿ya? Que realiza la respiración celular. Aeróbica. Ojo, aeróbica. ¿Qué quiere decir aeróbica? Con presencia de O2. Es decir, cuando existe oxígeno molecular. Profesor, una pregunta. No me diga que hay respiraciones, ocurre respiraciones sin presencia de oxígeno. Así es. Así es. Se les llama anaeróbicas a las reacciones a las reacciones que ocurren, ¿sí? A la respiración, en este caso, que ocurre sin presencia de oxígeno. Pero la respiración celular aeróbica es una reacción química, es una reacción metabólica que ocurre necesariamente cuando existe oxígeno molecular. Y esta organela es la máxima representante en una célula eucariota cuando hablamos de respiración celular. ¿Sí, chicos? Y solamente para dejarte en claro que las reacciones anaeróbicas, cuando no hay oxígeno molecular presente, ocurren en el citoplasma. ¿Sí? En el citoplasma. Mira, te presento por aquí a una mitocondria. La mitocondria tiene partes, ya sabes que tiene doble membrana, ¿sí? Ya. Pero tiene pliegues, mira. A partir de esa membrana, de esa doble membrana que tú ves, a partir de esa doble membrana se forma pliegues, mira. Mira cuántos pliegues se forma. Hay muchos pliegues que sobresalen, ¿sí? A eso se le llama cresta. A ver, lo voy a señalar con azul. Se le llama cresta. Mira, 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 mira. Acá está. Cresta. Ahí está. Hay muchas crestas. ¿Crestas qué? Cresta mitocondrial. ¿Sí, chicos? Cresta mitocondrial. Y dentro, todo esto, mira lo que voy a puntear. Todo este espacio, es un fluido coloidal parecido al estroma, pero no se le llama estroma, se le llama mitosol. Mitosol. Ojo, no te vayas a confundir con citosol. Citosol es en el citoplasma. Mitosol con M de mitocondria. Mitosol, mitocondria. Entonces, chicos, es el fluido coloidal que se encuentra al interior de la mitocondria. Y encima presenta unas crestas, unos pliegues que nacen de la membrana de la mitocondria. Ahora, lo que quiero enseñarte, explicarte en este gráfico, es que la respiración celular no es tan sencilla de decir como que ingresa O2 y sale CO2. No. Hay procesos. Y tienes que conocer por lo menos ahora el nombre de los procesos. ¿Sí? Mira, la respiración celular, en la mitocondria empieza por un ciclo llamado ciclo de Krebs. Y eso ocurre en el mitosol. Pregunta de examen. El ciclo de Krebs, ¿ya? Es un proceso que forma parte
de la respiración celular aeróbica. ¿Por qué? Porque hay existencia de oxígeno molecular, O2. Entonces el ciclo de Krebs ya es un proceso de la respiración celular aeróbica que ocurre en el mitosol, en este espacio. Ahí ocurre el ciclo de Krebs. ¿Sí, chicos? En la cresta mitocondrial ocurren los demás procesos de la respiración celular aeróbica, con presencia de oxígeno molecular. Una de ellas se le llama transporte de electrones y el otro proceso es la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Entonces en la cresta mitocondrial ocurren dos reacciones importantes que forman parte de la respiración celular. Se le llama transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Mientras que el ciclo de Krebs no ocurre en la cresta mitocondrial, ocurre en este espacio coloidal llamado mitosol. ¿Sí, chicos? Ahora, más o menos, ¿cómo así funciona globalmente, generalmente esto? Ya te dije que tiene que haber oxígeno molecular porque es una reacción, la respiración celular es una reacción aeróbica, porque hay presencia de oxígeno molecular de O2. Aquí interviene la glucosa. La glucosa se transforma en piruvatos, ¿sí? Se transforma en piruvatos. Mira. Ingresa la glucosa, te hablo generalmente, ¿eh? Ingresa la glucosa, pasa por una serie de procesos, ¿sí? Ingresa O2, oxígeno molecular, por eso es aeróbica, y el producto final de la respiración celular, ¿sabes qué es? No es formar CO2, es formar ATP. Profesor, ¿qué es ATP? ATP es energía útil, ¿sí? Pero paralelo a la formación de energía útil llamado ATP, se libera dióxido de carbono o anhídrido carbónico, CO2. Entonces, lo que tú normalmente sabías, ¿sí? Por decirlo así, es que cuando te hablan de respiración celular, ingresa oxígeno y sale CO2. Pero no es así, chicos. Ese no es el objetivo, ese no es el principio, no es la esencia cuando te hablan de la respiración celular que se encarga la mitocondria. ¿Sí? Ya sabes ahora cómo es la definición completa de la respiración celular aeróbica. ¿Por qué aeróbica? Porque ocurre esta reacción en presencia de oxígeno molecular. ¿Sí? Ahora, aquí participa la glucosa, ¿sí? La glucosa, 66H12O6, aquí participa la glucosa, lo voy a poner ya, aquí participa la glucosa, sobre todo también el oxígeno molecular, porque es aeróbica, ¿sí? Participa porque es aeróbica. Acá ocurren muchos procesos, como el ciclo de Krebs, en el mitosol, el transporte de electrones en las crestas mitocondriales y la fosforilación oxidativa como último paso para la producción de ATP. Este es el objetivo: producir ATP, energía útil. Si no sabes qué significa ATP, significa pues adenosin trifosfato. A ver si me alcanza por aquí. Ya, voy a colocarlo por acá. Mira, ATP significa adenosin trifosfato. Ahí está. Trifosfato. Y el adenosin trifosfato, ¿qué es, chicos? Energía útil. Eso significa ATP. Adenosin trifosfato. Fósforo, pues.
El fósforo se simboliza con el símbolo de la P en química. Adenosin trifosfato. ¿Qué significa adenosin trifosfato? Bueno, se representa con las siglas ATP, pero en realidad el adenosin trifosfato, ¿qué es? Energía útil, y esto es necesario para todas las reacciones que van a ocurrir en la célula, ¿sí? Y como parte de ello, paralelo a la gran producción de ATP, se libera en forma paralela CO2, y esto es lo que tú expulsas al medio ambiente, ¿sí, chicos? Entonces, de repente tú solamente me sabías, ingresa O2 y sale CO2. No, no. Cada vez que ocurre respiración celular aeróbica, existen procesos. Uno de los primeros procesos es el ciclo de Krebs. Luego viene el transporte de electrones. Y finalmente la fosforilación oxidativa. Este proceso llamado fosforilación oxidativa permite la formación de ATP, de adenosín trifosfato, de energía útil. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Ese es el objetivo de la respiración celular aeróbica. ¿Sí? Mientras que las reacciones anaeróbicas, es decir, cuando no se necesita oxígeno molecular, ¿ya? O cuando no hay oxígeno, no hay presencia de oxígeno molecular, ocurren en el citoplasma, ¿sí? Como por ejemplo que las fermentaciones y la glucólisis, ¿sí, chicos? Simplemente lo menciono porque no lo voy a colocar, solamente me interesa hasta aquí que tú reconozcas que la mitocondria es un organelo semiautónomo, ya sabes por qué, bimembranoso, que presenta mitosol, y en el mitosol ocurre el ciclo de Krebs, es parte del proceso de la respiración celular, y que tiene crestas mitocondriales, muchas crestas, unos pliegues así, como lo he dibujado, y pues que ocurren dos procesos más que forman parte de la respiración celular, que se llama transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Este último, fosforilación oxidativa, ¿qué permite? La formación de ATP, adenosín trifosfato, energía útil, ¿ya? Pero así nada más se forma porque quiere, no. Ha tenido que metabolizarse la glucosa, haber alta presencia de ¿qué? De oxígeno molecular, por eso es aeróbica, y paralelo a la formación de ATP se excreta dióxido de carbono o anhídrido carbónico, y eso es lo que desechas, ¿sí? Entonces cada vez que hay respiración se forma ATP y se excreta dióxido de carbono, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de del metabolismo de la glucosa y de la presencia de oxígeno molecular. Las otras reacciones anaeróbicas, cuando no existe presencia de O2, ocurre en el citoplasma. ¿Como quién? La glucólisis y las fermentaciones, que luego se prestará en dicho caso en otro tema cuando hagamos netamente fisiología celular, es decir, respiración celular. Ahí sí tocamos a detalle todos estos puntos y estructuras que participan en la respiración celular aeróbica. Chicos, esto es importante que lo manejes, ¿sí? Las inclusiones, los plastillos, la vacuola y el cloroplasto es típico de células vegetales, ¿sí? La mitocondria, tanto en célula animal y célula vegetal, ¿sí? Estamos hablando de célula eucariota. Hasta aquí, muchachos, nos quedamos pues con la parte de organelos número 2.